un gusto. Bueno, un poco lo que me toca a mí, el patrimonio audiovisual y como esta fuente inconmensurable, ¿no? Pero a su vez frágil, diferentes medios de producción, transmisión, soportes y formatos, y la obsolescencia tecnológica que nos va corriendo todo el tiempo, cómo tenemos que hacer hincapié en esa preservación y cómo ese patrimonio es una pieza clave para la memoria nacional y que nos fortalece desde nuestra identidad y como es fundamental, ¿no? No solo hablo del patrimonio fílmico, sino hablo también del sonoro, del fotográfico, del textual, el todo del conjunto documental, todo ese acervo documental. Lo que pienso que no es un gasto cultural invertir en la preservación de ese patrimonio, sino que es una obligación del Estado y es un derecho de nosotros como ciudadanos para construir una sociedad más democrática. Soy archivista y pongo en relieve a los archivos y sobre todo en lo referente al audiovisual, y digo que la constitución de esos archivos y de esos sistemas de acceso deben formar parte de esos derechos del ciudadano, ¿no? Como libertad de expresión, como libertad de información y como el derecho a la memoria. El cumplimiento a veces es casi una utopía, ¿no? Lo que nos toca a nosotros los gestores es un reto que nos impone desde diferentes obstáculos, como a veces la falta de conocimiento y reconocimiento de esta importancia de estos acervos. Por veces tenemos hasta ausencia de políticas culturales y eso nos hace tener escasos o a veces nulos recursos económicos y nos dificulta la tarea. Pero frente a esto, igualmente, la capacitación profesional y esto del compartir y de ser una comunidad comprometida y que podamos hacer estos intercambios, ¿no? Que esto nos permite, si se quiere, de alguna manera superar alguno de todos estos problemas, ¿no? Existe una ecuación compleja entre la conservación, la carrera por esta obsolescencia tecnológica y el llevar adelante una buena gestión documental. Lo fundamental es tener acceso, ¿no?, al material. Y hay que tener claridad en que la gestión depende de un conocimiento anterior, qué materiales, qué formatos, en qué estados, qué contextos de producción, qué productores, qué autores, qué fechas. Y otro punto sumamente importante, y capaz el punto clave, el saber la procedencia y el contexto de producción, y que nos va a dictar unas pautas mínimas de poder identificar correctamente ese documento. ¿Quién lo hizo? ¿A mano de quién? ¿Por qué razones? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tener en cuenta que una buena gestión es imprescindible para orientar y reorientar no solo los presupuestos, sino los recursos y cómo vamos a hacer para democratizar esta información. En ese sentido, digo que los documentos de archivos no solo portan información literal, que puede verse en el contenido o solo puede escucharse un único audio, sino que se relaciona directamente con una información contextual que es la que se aplica a partir de su relación con el conjunto. El profesor doctor André Porto va a decir que el contexto archivístico trata de identificar las funciones creadoras del documento por su productor original. La gestión no se restringe a solo mencionar la entidad o la persona física responsable, ¿no?, de esa producción o acumulación y conservación, sino que también se va a comprender y se va a plasmar ese entendimiento en la organización del acervo. Él también va a hacer hincapié en que no basta disponibilizar imágenes o sonidos en forma aislada, sino en su entorno de funciones indicadas por su generación, ¿no?, sin olvidar las resignificaciones del material, según el ciclo de la información. Comprender los usos de los documentos audiovisuales, respetando esta condición de archivo, requiere que el conjunto de documentos acumulados reflejen el resultado de esas funciones o actividades de ese conjunto documental, o sea, el contexto de producción en el que fueron creados, no sufrir fragmentaciones ni alteraciones. Debemos saber o en su defecto investigar. Para mí es fundamental, y lo resalto y lo remarco, investigar si no tenemos los datos o si nos parece que los datos son parciales. Debemos tener una mirada investigativa
frente a un caso de desconocimiento o de esta falta de datos, de quién produjo inicialmente, quién acumuló, cómo, para qué tarea o para cuál función, ¿no? Es como fundamental tener en cuenta esto y para identificar a sus productores y pensar que un poco lo que dice ahí la placa, si disociamos al productor de sus documentos, vamos a formar bancos de imágenes o de datos distando mucho de lo que es un archivo. Vamos a tener equivocadamente documentos aislados sin tener una dimensión del todo. Pensemos que el principio de procedencia o el respeto de los fondos, no voy a ampliar demasiado, pero digo, es un concepto que nos va a marcar mucho, ¿no? Cada documento tiene que estar situado dentro del conjunto documental al cual pertenece. Por ejemplo, hablando de una donación particular, es crucial tener o investigar la información sobre esta persona, su vida, su currículum, los relatos memorialísticos, y en el caso de las instituciones, pensar en sus organigramas, estatutos, legislación. Bueno, abrir el juego a esa investigación y tener la mayor cantidad de datos que me dé cuenta de ese contexto, ¿no? Porque en definitiva el documento de archivo debidamente contextualizado lo que va a tener es su polisemia reducida, ¿no? Y por esa razón nos va a orientar con mayores posibilidades de análisis de esa información. Insisto que la investigación es fundamental para no perder el contexto de los documentos. Muchas veces se desintegran los acervos documentales por soporte, ¿no? Y esto lo que va a implicar es una pérdida, obviamente, de su organicidad, una pérdida sustancial de la información que el documento tenía en su contexto, ¿no? Muchas veces solo pensamos en el material audiovisual, en forma aislada, y no lo pensamos en un todo, ¿no? Que puede venir con libretos, partituras, fotografías de la escenografía, relatos, infinidad de documentos que acompañan ese material audiovisual. Desmembrar eso habría una pérdida sustancial informativa. Va a romper todo su vínculo con las agrupaciones de orígenes, va a perder obviamente todo el contexto y fundamentalmente va a perder la información vital. Por lo tanto, esos documentos deben conservarse guardando sus relaciones naturales dentro del conjunto homogéneo, de manera que cobren sentido. Un poco lo que decía la placa anterior, ¿no? Si lo desmembro de ese contexto, lo que va a conllevar es a esa pérdida de valor. Y lo que va a suceder es que va a haber problemas de identificación, problemas de organización y, por ende, de recuperación y acceso, ¿no? Entonces vamos a estar condicionando a quienes quieren acceder a esos documentos. En definitiva, tendríamos un sistema clasificado temáticamente o incongruentemente o desactualizado o sesgado ideológicamente, y nuevamente la disponibilidad del acervo va a estar condicionada, ¿no? Y en línea de lo que venía hablando, pienso que es una tarea indispensable, ¿no? Esta organización archivística, la recuperación del contexto de producción, que es capaz de garantizar la información fundamental a los usuarios en cualquier momento. Si ese contexto se rompe o ese contexto se desmembra, vamos a tener una ardua, tenaz recomposición de ese contexto que muchas veces, por no decir siempre, se aleja completamente de la información inicial que tuvo. No digo que no se pueda reconstruir ese contexto, es una tarea ardua que lleva tiempo y no muchas veces va a quedar como el original o el natural en el que fue organizado esos documentos. Por lo tanto, esa organicidad inicial, esa integridad son pilares fundamentales en materia archivística. La integridad lo que va a permitir es esa cohesión espontánea
y estructurada, y lo que va a hacer la integridad o lo que va a permitir es que un fondo esté completo o ese conjunto documental esté completo, inalterado, y que su contenido sea suficiente como para proporcionar una visión coherente de los hechos que representan. Pensemos que mantener esa integridad de ese acervo no solo va a ser importante por una cuestión organizativa, sino también va a ser fundamental para la conservación física de los acervos, para la búsqueda del archivista, en el que ahí va a empezar a establecer un diálogo interdisciplinario con los conservadores, y lo que va a permitir también es esta organicidad interna que, por un lado, como les decía bien antes, nos va a permitir ayudarnos para la conservación y además para la perdurabilidad de esa riqueza informativa, ¿no? Entonces, si pensamos que los puntos básicos para la gestión correcta de los acervos audiovisuales y por extensión a los sonoros reside no solo en la capacitación que hoy llevamos adelante, sino también y fundamentalmente en la investigación, ¿no? La archivística y el ciclo de la información dentro de la ciencia de la información nos va a permitir ser pilares en esa investigación. El siglo de la información nos va a colaborar para entender los límites de los documentos, en el caso de los archivos, por sus características informacionales, y lo que nos va a permitir es reflejar la organización de los documentos y darle acceso, ¿no? Y en síntesis, para cierre, la gestión documental e informativa va a requerir, por una parte, un tratamiento adecuado desde sus orígenes para normalizar y agilizar el trabajo, y por otra, para lograr que conjuntos documentales lleguen en condiciones que reflejen las actuaciones de las instituciones o de las personas que han creado esos documentos. Y esa labor cobra la adecuada capacitación del personal y avances resultantes de la investigación, así como puede aportar en una perspectiva latinoamericana de redes de conocimiento y nuevos marcos conceptuales. Así que muchas gracias.